Yo por ahí les hacía mención, ¿verdad? Que a veces vamos a algún centro comercial o en algunos lugares y uno escucha, por ejemplo, que le dicen el 10% de descuento, ¿verdad? Entonces, cuando nos dicen a nosotros, mire, este pantalón cuesta 150, pero tiene el 10% de descuento. ¿Qué significa ese 10%? ¿Verdad? Representa una parte de esa cantidad. Entonces, esto es lo que vamos a calcular acá. Vamos a ver tres casos diferentes en donde se utilizan los porcentajes, ¿sí? Entonces, este cálculo se basa en la regla de 3. Entonces, para poder resolver, vamos a iniciar por escribir la palabra número y porcentaje. Para cualquiera de los tres casos vamos a escribir esas dos palabras, número y porcentaje. Bueno, ¿quiénes son números? Las cantidades que no tienen el símbolo de por ciento. ¿Y quiénes son porcentaje? Las cantidades que tienen el símbolo de por ciento. De esa manera es que nosotros vamos a reconocer uno de otro. Ahora, vamos a tratar de que cuando resolvamos el problema, marcar el número que lleva antes del escrito la palabra D, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ese D nos va a identificar que ese es un total. Y si ese es un total, ¿sí? Si ese es un total, esto representa un porcentaje. ¿Qué porcentaje representa el total? Representa el 100%. Entonces, normalmente en estos problemas nunca nos van a decir 350 es el 100% o 2000 es el 100%. No nos lo van a decir, pero nosotros tenemos que aprender a reconocer ese dato, ¿sí? Para poder ubicar. Entonces, primero, vamos entonces a escribir, miren, entonces, ¿qué número tenemos en este problema? Tenemos el número 2000. Entonces, en número, vamos a escribir 2000. Ahora, como el 2000, antes de él tiene escrita la palabra de, significa entonces que el 2000 está relacionado con el 100%. Entonces, a la parte de 2000 en porcentaje, voy a escribir 100. ¿Sí? Ahora, el otro dato que tenemos dice 15%. De acuerdo a lo que yo escribí, entonces, ¿en dónde voy a colocar el 15? ¿Lo voy a colocar abajo de 2000 o abajo del 100? Abajo del 100. Abajo del 100, ¿verdad? ¿Y por qué abajo del 100? Porque es un ¿Qué es porcentaje? 100, ¿verdad? Ahora, en el otro espacio que nos queda ahí vacío, ¿qué vamos a colocar? Por. La letra X, ¿sí? La letra X. ¿Y por qué X? Porque no conocemos el valor. Ahora, los porcentajes, pues es un cálculo bastante sencillo porque no hay necesidad de analizar si es una proporcionalidad directa o si es inversa. El porcentaje siempre es directo. Entonces, aquí vamos a multiplicar cruzado y el otro número va a dividir. Independientemente de qué problema estemos trabajando o el caso que estemos trabajando, siempre va a ser así. Entonces, decimos nosotros que entonces X es igual. Entonces, ¿qué números son los que se van a multiplicar? 2000 2000 por 15. por 15. ¿Y entre cuánto se va a dividir? 100. Entre 100. Entonces, hacen el cálculo. 2000 por 15 dividido 100. ¿Y cuánto nos da? 300. 300, ¿verdad? Muy bien. Por último, escribimos la respuesta. Y entonces vamos a decir, miren, el 15% de 2000 es 300. Y ahí está. Eso es todo lo que tenemos que hacer para poder calcular el porcentaje de un número. O sea que 15% aquí significa 300. Muy bien. ¿Preguntas ahí con este proceso? No, profe. Okay. No. Entonces, ahora vamos a hacer el que dice 12.5% de 1000. ¿Sí?
12.5% de 1000. Entonces, ¿con qué empezamos? Con escribir las dos palabras. ¿Cuáles son las palabras? Números, 7.5. porcentaje. Número y porcentaje. Ok. Vamos a subrayar. Miren, ¿qué número es el que tiene escrita antes la palabra de? El 1000. ¿Ves? Lo voy a subrayar para que me ayude a identificar ese dato que nos es importante. Bueno, entonces, ¿cuál es el número que tenemos en el problema? 1000. 1000. ¿Y qué porcentaje representa el 1000? 12.5. 12.5. No. 100. 100. 100. Representa 100. ¿Por qué 100? Porque tiene escrita la palabra de antes de él. ¿Sí? El número que tiene escrita la palabra de antes de él representa el 100%. Eso sí es. Bueno. Ahora, ¿qué otro número tenemos ahí? El 12.5%. ¿En dónde voy a escribir ese valor? Porcentaje. El porcentaje. Entonces, el número nos va a quedar una X y voy a escribir aquí 12.5%. Entonces, ya sabemos que vamos a multiplicar cruzado y el otro divide. Entonces, X es igual, y vamos a multiplicar 1000 por 12.5 y dividido ¿cuánto? 100. 100, muy bien. Entonces, esa operación, ¿qué resultado nos da? 125. Muy bien, muchas gracias. 125, así es. Entonces, ¿cómo escribimos la respuesta aquí? El 12.5 porcentaje Por de ciento. 1000% de 1000 Es es 125. 25. Muy bien, así es, sí. Solo ahí siempre, ¿verdad? Tener en cuenta de que ese símbolo se lee por ciento, ¿sí? Bueno, ahí está. ¿Preguntas o dudas ahí con la solución del porcentaje de un número? No, profe. Bueno, entonces es el momento de que ustedes practiquen. Entonces yo quiero de que ahora ustedes hagan el 40% de 300. Calculen ustedes el 40% de 300 y me escriben su respuesta en el chat. Doy un momento para que lo hagan. 2000 es el 100%. Ahora, 325, que es el otro dato que tenemos, ¿es un número o es un porcentaje? Es un número. Número. Es un número. Entonces lo escribo abajo del 2000, ¿verdad? Y abajo del 100, entonces voy a escribir la letra X porque no conozco el valor. Bueno, ¿qué es lo que voy a multiplicar aquí? 100 por 325 dividido 200. 2000. 100 por 325 o 325 por 100. Realmente no importa en qué orden lo escribamos, ¿sí? Solo que sí sean los correctos, ¿verdad? Y dividido 2000. Bueno. 16.25. 16.25, profe. Muy bien, 16.25. Ahora, a ver, ¿la X en qué palabra está? Porcentaje. Entonces, eso significa de que a esa respuesta le vamos a colocar el símbolo de por ciento, porque la X estaba en porcentaje. Ahora nos toca escribir la respuesta textual. ¿Cómo escribirían ustedes aquí la respuesta? Porcentaje. El porcentaje de 325 es 16.25. Sí, puede ser. Bueno,
225 de 2000. Bueno, miren, yo lo voy a escribir así. 325 es el 16.25% de 2000. Lo que ustedes deben de entender acá es que no por fuerza la respuesta que nos está dando debe de ir al final. Lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros es que lo que estamos escribiendo sea coherente, ¿sí? Que tenga sentido lo que estamos diciendo. Entonces aquí, lo que queríamos saber es qué porcentaje representa 325 de 2000. Entonces, por eso digo que 325 es el 16.25% de 2000. Así. Bueno, hagamos 754 de 1000. Bueno, entonces, ¿con qué empezamos? Con escribir las palabras, número y porcentaje. Muy bien. Ahora, vamos a subrayar el número que tiene la palabra de. Entonces, el número que tiene la palabra de es 1000. Entonces, aquí vamos a escribir 1000. ¿Qué porcentaje representa el 1000? 68. 100. 100. Ahora, 754 es un número. Entonces, el otro dato es un incógnita. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar aquí? 100 por 754. Como les digo, ¿verdad? 100 por 754 o 754 por 100, eso da el mismo resultado. Porque es una propiedad conmutativa. Y abajo dividido, 1000. 75.4. Muy bien, 75.4. Y recuerden de aquí se le vamos a agregar el símbolo de por 100. Es Entonces, ¿cómo escribimos aquí la respuesta? $754 es el 75.4% de 2000. Sí, solo lo que corrijo ahí nuevamente, José, es que se lee un porcentaje. O sea, no se lee porcentaje, se lee por ciento. ¿Sí? Nosotros aquí estamos escribiendo en la categoría porcentaje porque esa es la definición general. Pero el símbolo se llama por ciento. ¿Sí? Entonces, 754 es el 75.4% de 1000. Y ahí está. ¿Okay? Bueno, entonces, quiero que ustedes resuelvan el de 125 de 100. Por favor, resuelvan 125 de 100 y me escriben su respuesta en el chat. Porque si no, se nos va a acabar el tiempo y todavía nos hace falta un caso. La respuesta es 41.66%. ¿Sí? 41.66% es la respuesta. Bueno, entonces, ahí estamos. Vamos a continuar. Ahora vamos a continuar al siguiente y último caso. Ahora dice la pregunta, ¿cuál es el 100%? Si se dan cuenta, si nosotros aquí buscáramos un número que tiene antes la palabra de, no hay. Eso significa que no tenemos el número que representa el 100%. Entonces, vamos a escribir aquí, número y porcentaje. Bueno, entonces, ¿qué número es el que tenemos aquí? 24. 24. Ahora dicen 24. 24
24 es el 16%. O sea, ¿con qué porcentaje está relacionado el 24? Con el 16%. 16. Eso es lo que nos dice aquí. Y entonces, ¿cuál es el otro dato que nosotros necesitamos? El 100%. El 100%. ¿Sí? El 100% es un dato que siempre vamos a tener en estos cálculos. Entonces, ese es el otro dato. Eso quiere decir de que no conocemos el número que representa el 100%. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a multiplicar acá? El 24%. 24% dividido en 16. 24%. Muy bien, 24 por 100 y dividido 16. Ahí colocamos la línea. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? 150. 150. Muy bien. Y ahora escribimos la respuesta textual. Aquí pues, si podemos decir, miren, 24 es el 16% ¿de quién? De 150. 150. Si se dan cuenta, aquí pues el número que encontramos sí está al final, ¿verdad? Bueno. Es como, ustedes ahorita ya agarraron práctica, ¿verdad? Entonces, ahora, hagan ustedes, por favor. Dice, el 78% es 160. Resuelvan ustedes el que dice, el 78% es 160. Muy bien. Por cuestión de tiempo, voy a escribir la respuesta. Recuerden de que el procedimiento no se los estoy colocando, pero ustedes deben de comprobar, ¿verdad?, que eso les dé. O sea que sí estaba buena, profe. Sí. 205.2. En el caso de que no les dé, ¿sí?, que no les dé 205.12, hay que analizar. ¿En dónde colocaron el 100? Porque muchas veces en este tipo el error es que no colocan el 100 en el lugar correcto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en dónde se coloca. Bueno, entonces, hoy pues vamos a ir a finalizar.